La verdad que es increíble cuando podemos exaltar al Señor así, de esta manera, ¿no? Amén. La canción atinadamente dice, lo que harás en mí. Las cosas que el Señor tiene que hacer en nosotros. Ya lo creo. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos y estudiamos y aprendemos y escudriñamos y nos aferramos a esta palabra que es la profecía, la declaración más confiable. Y yo me atrevería a decir que la única. Amén. Yo me atrevería a decir que es la única. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenida, hermana Andrea, Amén. a la casa del Gracias. Señor junto con sus hermanos. Amén. Dios los bendiga. Bueno, seguimos el tema del miércoles pasado. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, los primeros 18 versículos. ¿Alguien tiene alguna versión que no sea la Reina Valera? Bueno, a ver, como matrimonio, pónganse de acuerdo quién lo puede leer. ¡Ahí está! Así hacen siempre, ¿eh? Ay, qué Le falta decir tú y yo estamos locos, Lucas. Otra vez. ¿Cuál? Hechos 11, del 1 al 18, Moni. Amén. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana, que suspendida por los 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y entrando en la casa de aquel hombre, él nos contó cómo en su casa se había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender escuchar a Dios? ¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así también a los gentiles les ha concedido Dios
el arrepentimiento para vida. Amén. Gloria a Dios. Oramos por esta palabra. Amén. Amado Padre, Dios eterno, nuestro Salvador, Príncipe de paz. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque en ella está el poder que hace que nosotros enderezcamos nuestros caminos, que seamos redargullidos, Señor. Está el poder de tu Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad, a toda justicia, que nos saca del error, que nos convence de pecado, que nos lleva al arrepentimiento y que nos lleva delante de la presencia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Dios mío, por esta palabra. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que así como lo hiciste en el soplo de vida sobre el rostro de Adán, Señor, tú estés soplando esta palabra, este mensaje, Señor, sobre nuestras vidas, Dios mío, y nos vivifique, Señor, nos des vida. Señor, hables a nuestros corazones, nos des entendimiento. Señor, despejes nuestra mente para que podamos comprender, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mío, obre de tal manera, Señor, que la semilla caiga, Dios mío, en tierra fértil, Dios mío, para que después de la germinación para la cual tú la enviaste, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el glorioso, poderoso y santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Yo quería empezar hoy. Evidentemente debemos recordar un poco lo que estuvimos viendo el miércoles pasado, y para eso me gustaría darle lugar a aquellos que estuvieron el miércoles pasado con nosotros, a ver qué resumen pueden hacer sobre lo que estuvimos viendo el miércoles pasado y qué fue lo que más el Señor habló a sus vidas, qué fue lo que cautivó en sus corazones sobre la palabra que vimos. Bueno, Mónica y Marcelo el miércoles pasado no estuvieron. De todas maneras, Marcelo podría, sobre la palabra leída, podría dar tranquilamente algún extracto de lo que él interpreta de la Escritura, pero me gustaría que alguien se anime y comente algo, incluida la pastora si quiere, por supuesto. Bueno, Gustavo, vos le pusiste un título al mensaje del miércoles pasado, que decía gracia o religión. Gracias, religión. A mí lo que, y aparte anotamos varios versículos bíblicos, y a mí lo que me llamó la atención cuando llegué a casa, después lo estudié un poco, es que en todos coincidían prácticamente en que la obediencia era lo principal y fundamental para poder llegar a una vida espiritual plena. En casi todos los versículos que leíamos, Dios se complace en la obediencia. Exactamente. Eso es lo que más me impactó, porque realmente es lo que debemos poner en práctica hoy. Amén. La obediencia, para no ser religiosos, sino verdaderos creyentes en este Dios maravilloso que hemos estado alabando recién, que su presencia se ha glorificado tremendamente en nuestras vidas. Y eso, bueno, eso. Y con respecto a la historia que estuvimos viendo, los porqué de algunas cuestiones, de por qué sucedían algunas cosas, por qué la Biblia hace hincapié en alguna frase o manifiesta algo. Y manifiesta que, por ejemplo, Pedro no tuvo inconvenientes, ni temor, ni nada en hacer lo que el Espíritu le había revelado. Se lo confirmó y él fue adelante. No le importó nada de lo que dijeran de él, que si era para los gentiles, que si era para los judíos, porque él compartía con otras personas que no debían, a él no le interesó. Él solamente fue por la visión del Espíritu Santo, luchó por eso y atrajo, pudo convencer a todos aquellos que lo criticaban y le decían que era un traicionero, claro. Realmente. Sí, pero, sí. Sí, dio fe de lo que realmente había sucedido. Amén. Buena pregunta, dice María. Con respecto a lo de ahora, Lo del miércoles pasado. sí, bueno, y también explicaba por qué los animales eran inmundos, de acuerdo a la época, de acuerdo al lugar, porque de acuerdo a las tradiciones. Y bueno, y por eso el Señor es el
santificado, Amén, o sea amén, amén. que Él santificó todo eso, de que en aquella época, de acuerdo a las distintas tradiciones, que eran tradiciones tradiciones, y si bien es cierto, estaban escritas y estaban prohibidas por el Señor en aquel tiempo, el Señor manifestaba que en este tiempo ya eran santificados. Amén. O sea, no solamente se hablaba de los animales en este tiempo, sino que hablaba también de las personas. Claro, y Dios había hecho una distinción con el pueblo sobre el pedido explícito de que no se contaminaran con los pueblos que adoraban otros dioses. Porque realmente el pueblo judío fue el único pueblo que siempre buscó, a pesar de sus caídas, sus idas y subidas, siempre buscó adorar al único Dios, y eso Dios lo contempló. Muy bien, muy bien. Realmente muy bien lo que el Señor, sí, por supuesto, muy bien lo que el Señor les ha hablado. Perfecto. Amén. Yo digo, rompiendo, o sea, no rompiendo, lo aclarabas el otro día, Dios no es que borró las leyes, sino ¿cómo se llaman? Ay, Señor, los ritos. Los ritos, Los ritos, sí. hasta ahí nomás. Sí, sí, ¿no es sí, cierto? sí. Ya no se ofreció más corderos, ya no se ofreció, ni se hacía. Los ritos, las tradiciones. Todo eso se termina. Hoy, a partir de ese momento, el Señor en la cruz, su sacrificio por cada uno de nosotros, y después que Él se va a enviar su Espíritu para mostrar realmente su poder y su grandeza. Y a mí lo que me llama mucho la atención es como Dios, mi hermana decía obedecer a Dios, pero es como que Dios muestra su autoridad total. Él es el dueño. Y yo lo veo a Dios en este momento como diciendo, vos no llames inmundo lo que yo limpié, como diciendo, el que elige soy yo. Yo elijo esto, yo decido. Lo veo al Señor como rey gobernando su iglesia. Amén. Él sabe a quién llamar y a quién poner en el tiempo que Él quiera y como Él quiera. Nosotros no tenemos que decir a este no, para nosotros en este momento. Así lo veo al Señor en esto. Amén. Qué lindo pie que me diste con lo que acabaste de decir sobre la autoridad del Señor, sobre la soberanía de Dios, sobre no tan solo la iglesia, sobre el mundo entero, sobre el universo completo. Me recuerda esto a la situación que le toca vivir a Moisés cuando está delante de la presencia del Señor, por allá por el libro de Éxodo, que lo manifiesta, que le dice, le pide a Dios, Padre, muéstrame tu gloria, le dice. Y Dios le dice, yo voy a pasar y voy a mostrar parte de mi gloria y vas a poder degustar, estoy parafraseando, ¿verdad? Sí. Vas a poder degustar un poco de mi gloria y escucharás mi nombre, que yo soy, en hebreo sería Yahvé, o Yahvé, o Yahweh, como o Jehová, para nosotros, es todo lo mismo. Y vas a escuchar mi nombre, pero le dijo, tenés que recordar esto, yo tendré misericordia de quien quiera, de quien yo quiera tener misericordia. De quien yo soy Dios. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y daré salvación a quien yo quiera dar salvación. Y coincide justamente mucho con esto de lo que está pasando acá, porque realmente lo que vemos en esta porción de las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles un poco, y mencionaste esa palabra y la subrayé y la tomé, de romper, realmente Dios lo que está haciendo es rompiendo un molde. Rompiendo un molde, el molde de lo que hablamos el miércoles pasado, del prejuicio, de los ritos, de las cosas ancestrales que nos acompañaban, de los rituales. Sí, también. Nosotros ponemos, es verdad eso. Claro. Exactamente. Vamos a hacer cosas que vamos a mirar, y lo digo por experiencia. Yo estoy y me miro allá y digo, pero no la van. Y Dios quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón, porque quiere hacer cosas grandes, porque es un Dios grande. No, y además uno a veces mira para atrás y un poco se avergüenza. Yo era así, yo hice esto,
yo pude presentarme así delante de Dios, yo pude pedirle esto, exigirle aquello. Uno realmente, el amor de Dios hace que nosotros tomemos, bueno, es lo que oramos y decíamos y cantábamos, que es el Espíritu de Dios el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, el que nos convence, nos dice, no, este no es el camino, hijo mío, es por acá, acá te estás equivocando. Y así nosotros vamos creciendo día a día. Nos movemos nosotros y creemos que porque yo puedo. Si yo tuviera que moverme porque puedo, nada, no puedo nada. Pero Dios, a Él le queda el lugar porque en Él vamos a poder hacer cosas maravillosas para la gloria de Él. Amén. Bueno, y básicamente también hablamos sobre esta situación de los gentiles que no aceptaban por una cuestión de tradición, o como ya vimos, y vimos también los por qué esto sucedía, de que ellos no podían aceptar de que un judío entrara y compartiera, se sentara a la misma mesa, comiera, charlara, compartiera, dedicara tiempo en la casa de un inmundo que vendrían siendo los gentiles. Y vimos los por qué, y fuimos y nos fuimos a la historia y pudimos ver de que lo que tanto los apóstoles restantes como el resto de los hermanos que lo esperaban en Jerusalén, a Pedro, les reclamaban de por qué había hecho tal cosa. Para ellos él había pasado a ser un hereje, porque había hecho, y claro, ellos no entendían, no sabían que había una visión de por medio, una orden de Dios, que el Espíritu Santo le dijo, vienen dos personas a buscarte, yo quiero que son gentiles, que para ustedes son inmundos, son odiados, yo quiero que vayas con ellos porque yo los mando. Entonces él obedece y él empieza a atar cabos o armar el rompecabezas y a entender lo que la visión significaba. Vimos por qué Dios les pedía al pueblo, a su pueblo, que se abstuviera, mejor dicho, de compartir con gente inmunda, gente adoradora de ídolos, gente idólatra y todo lo demás. Eso en cuanto a lo que respecta a la situación en sí. Vimos también cómo la mala noticia que era para ellos, de que Pedro hubiese salido de la liturgia religiosa del tiempo y de las tradiciones, cómo viajó más rápido aún que el mismo Pedro que volvía a Jerusalén, siendo que Jope está más o menos a un día de camino, son más o menos, para aquella época, 44 kilómetros, que no son 44 kilómetros nuestros, que hay a lo mejor una ruta pavimentada, no, eran 44 kilómetros de altos y bajos, de una geografía escarpada, entonces era un día, aproximadamente un día de camino. La noticia, había viajado esos 44 kilómetros de Jope a Jerusalén más rápido de lo que tardó Pedro en llegar. Y ahí vemos que justamente se cumple entre comillas, pensamiento dicho que dice que las malas noticias viajan más rápido, son las que primero uno se entera. Entonces, a partir de ahí, hace una exposición Pedro de lo que realmente había sucedido, porque él entendió, se debe haber puesto en el lugar de ellos y habrá dicho, sí, necesitan una explicación. Vimos también quién eran los judíos de la circuncisión, que eran dos tipos de judíos, el judío mesiánico, el judío que había aceptado a Cristo en su corazón y estaba siguiendo completamente las enseñanzas de los apostólicas y de Jesucristo, y los de la circuncisión, que eran judíos que no querían abandonar totalmente las tradiciones y que se encargaban de forzar a los nuevos cristianos, a los nuevos judíos cristianos, a que debían respetar la circuncisión. Por eso la Biblia los menciona, los judíos de la circuncisión. O sea, esos eran judíos que creían en Jesucristo como Señor y Salvador, pero no soltaban completamente la religión, no soltaban completamente la tradición, todas las leyes estas que ellos tenían por tradición. Y ahí veíamos por qué entonces habíamos pensado en ponerle este título, gracia o religión. O sea, o estamos en la gracia o estamos en la religión. Y esto va sucediendo. Bueno, después hablamos de la distinción que Dios hizo con su pueblo históricamente, en Éxodo, en Deuteronomio, en Daniel, que
que hizo al pedirle al pueblo que realmente se alejaran, que no compartieran con los paganos, con el pueblo gentil. Es más, Daniel fue el claro ejemplo cuando se abstuvo de comer la comida que comían en el reino, pidió por favor que lo mantuvieran a solamente grano y agua, y eso causó gracia en el corazón del Señor, y a su vez Dios reparte gracia para el que lo alimentaba, para el rey, para el panadero, el chef y todos esos que lo rodeaban, ¿sí? Hablamos también recuerden que hablamos también de las leyes de la pureza, que es lo que significaba. Habíamos mencionado un texto histórico que nosotros tomamos, donde ahí está bien específico la ley escrita en lo que se respecta a la tradición de no juntarse. Eso está en el libro de los Jubileos, capítulo 22-16, que nosotros dijimos, no son libros canónicos inspirados por el Espíritu Santo, pero sí se pueden extraer como libros históricos y que uno puede ayudar a interpretar algunos temas de las Escrituras. Entonces habíamos quedado en todo eso y cómo Pedro hace el informe verbal, en este caso, a la iglesia para poder explicar lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Hasta ahí habíamos quedado. Ahora vamos a ver por qué el tema del hambre, y acá vamos a ir redundando, vamos a ir volviendo, ya habrán escuchado algunos conceptos que tienen que ver y a lo mejor somos repetitivos, pero justamente eso ayuda a que nosotros podamos tener una mejor comprensión de las cosas. El tema del hambre ya sabemos y hemos dicho en 2 o 3 miércoles anteriores que a pesar de que el horario en que le dio hambre era al mediodía, que era la hora sexta, para ellos no era costumbre comer en ese horario, porque el pueblo judío tenía costumbre de comer un poquito antes de la media mañana y al atardecer. Esos eran sus 2 periodos de alimentación que ellos tenían como normales, ¿sí? No es que tenían un desayuno, una colación, un almuerzo, una colación, una media tarde y una cena, no. Ellos comían, claro, comían a media mañana y comían al anochecer, antes del anochecer, al atardecer sería. Entonces no era normal este tema de que le diera a Pedro hambre al mediodía. Para nuestra cultura sí, porque ya es hora de almorzar. Para ellos no era normal. Y esto realmente sucedió, evidentemente, porque había un propósito. Recordemos que las cosas cuando suceden en la Escritura siempre suceden y son destacadas porque tienen que ser diferentes a lo ordinario, a lo normal, a lo natural, para que justamente ellos se vean reflejados en que hay algo extraordinario que está sucediendo. El hambre fue dispuesto por el Espíritu de Dios porque evidentemente había una visión específica que debía ser vista por Pedro, y como recién mencionaba, tenía que Dios romper moldes, no tan solo en la vida de Pedro, sino en el resto de la iglesia. La visión por sí dice que fue una gran cantidad de animales. Habían limpios y comunes o inmundos, habían de todo tipo, dice que habían cuadrúpedos, reptiles, aves, había de todo tipo, dice, y la orden que fue matar y comer. Y yo supongo, o me da la sensación que Pedro se debe haber sentido en ese momento a lo mejor que Dios le estaba poniendo una prueba. Él tiene que haber sentido eso, que él estaba siendo probado en sus creencias. Si volvemos atrás, recordamos por qué era que ellos no comían, porque estaban dentro de las leyes de la pureza, no comer ciertos alimentos. De hecho, aunque el animal estuviera autorizado para ser comido, consumido, si compartía con un animal impuro ya no lo podían consumir porque ese animal, aunque estuviera en el mismo corral, ya se transformaba en impuro. Fíjense hasta dónde llegaban esas leyes de pureza. Entonces Pedro se debe haber sentido como, a ver, me está probando Dios. Dios me está probando en esto. Y cuando Dios repite 1, 2, 3 veces, también tiene un efecto.
en Pedro. Porque que haya sucedido 3 veces para los judíos era un símbolo de plenitud. Era un símbolo de que no podía caber duda. Por eso es que las cosas suceden a veces 3 veces. Cuando Pedro a Jesucristo lo rechaza y lo... ¿cómo es la palabra? Lo niega, lo hace 3 veces. Fíjense que ahí siempre hay un... Cuando le pregunta, y ahí me gustaría que alguien lea, busque Juan 21, 15 al 17, cuando Jesús le pregunta a Pedro, le hace esa maravillosa pregunta que ahora vamos a leer, lo hace 3 veces. Y eso coincide y tiene el mérito de decir realmente lo que 15 al 17. Lo que estás respondiendo tiene que ser confirmado, tiene que ser, tiene que estar sin duda, tiene que haber plenitud en tus palabras. Sí. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Fíjense en esta porción de la Escritura, más allá de que está en medio esta... Perdón, me faltó la última parte que estaba separado. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Sí. Que está, digamos, el concepto esto de la plenitud en la respuesta, ¿sí? Que hay una certeza y una confirmación tripartita, podríamos decir, de la respuesta. Fíjense que hay 2 o 3 variantes. Primero, es que el primer amor que emana Pedro es el amor de amistad. En la primera declaración, cuando le responde a Jesús. En la segunda, ya la piensa mejor y le dice, sí, Señor, yo te amo, pero ya era con un amor de hermandad, hermano de sangre. Y eso lo hace de alguna manera internarse más en el río de Dios, en las cosas de Dios. Y cuando tiene que responder por tercera vez la pregunta de Jesús, ya ahí asumió el verdadero amor que debe tener por su Salvador, el amor realmente que debe tener por el amor puro ese que tiene que haber por Dios. Eso por un lado, y por otro lado es justamente esto, es el decir, bueno, esto significa plenitud, que hayas respondido 3 veces y que en el medio hayas meditado vez por vez cuál va a ser tu respuesta y ahí ha ido en aumento. Esto da esta sensación de que no caben dudas de que realmente Pedro amaba a Jesucristo. Y bueno, y de hecho el testimonio de toda su vida así lo demuestra. Así lo demuestra. Entonces, veamos el significado, vimos el significado de que haya sucedido 3 veces, es porque Dios le estaba realmente diciendo, con esta visión, que 3 veces desciende el lienzo con los animales, le dice, mata y come, no llames a lo que yo purifico inmundo o común. Esto significa que Dios le está confirmando que lo que Él está diciendo se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Lo que Él le está mostrando, algo que Él después, un poco más adelante, toma dimensión de lo que Dios le estaba diciendo y comprende qué significa esta visión. En el capítulo 10, versículo 17, vamos a ver si vemos el significado. ¿En Hechos? Sí, está siempre en Hechos.
capítulo 10, versículo 17, dice, mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Fíjense, él se quedó perplejo pensando en lo que significaba. Perplejo en decir, hay un mensaje de parte de Dios que no me puede dejar ninguna duda, porque fue yo 3 veces, porque ha sido una cuestión compleja que lleva cierta plenitud. La providencia divina demuestra ahí en la llegada de los hombres enviados, y cuando el Espíritu de Dios más adelante le dice, yo quiero que vayas con ellos, porque yo los he enviado. Entonces ese es el significado, ahí comienza realmente a desarrollarse lo que significa realmente la visión de Pedro. Dios le ordena que vaya con los gentiles, a partir del versículo 18 lo dice, y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Entonces hay una providencia divina, al terminada la visión de la providencia divina, que además iba a volver a confirmar que lo que estaba sucediendo realmente provenía del Señor. ¿Cuál era la misión de esto que le estaba sucediendo, aconteciendo a Pedro? De toda esta visión, del significado de la visión, de por qué sucedieron 3 veces. Pedro sale a Jope a predicar justamente a un pueblo gentil que, como ya hemos venido repitiendo en diferentes miércoles, para ellos era un pueblo inmundo, un pueblo pecador, era un pueblo prácticamente odiado. Dios comienza a derribar las barreras del prejuicio sobre Pedro, comienza a romper estos moldes que mantenían prisionero a Pedro. Y sobre esta misión podemos rescatar lo que sucedió aproximadamente 800 años antes de que pasara esto con Pedro, sobre Jonás, sobre el profeta Jonás, donde de la misma Jope fue enviado a Nínive a predicarle también a un pueblo que para él y para todos eran odiados, eran inmundos, porque por eso es que Jonás toma la dirección contraria, porque él decía, yo no voy a ir a hacer eso, porque ellos son inmundos, porque yo los odio. Los odio porque me enseñaste a que yo no tenía que, ni siquiera, como decía, claro, el libro de los jubileos, que decía, ni siquiera comparten, ni siquiera se acompañen, decía. Entonces Jonás decía eso, y Jonás se atrevió de alguna manera a desafiar a Dios en eso. Y bueno, Dios en su omnipotencia le fue muy claro y le dijo, Jonás, o vas por las buenas o te lleva un pez. Entonces ahí vemos la autoridad de Dios sobre que lo que tiene que suceder va a suceder porque Él lo ha decretado así. Y como volvíamos al caso de Moisés cuando le pide ver su gloria, le dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y yo salvaré a quien yo quiera salvar. Entonces vemos que está esa parte de lo divino de Dios, de la soberanía de Dios y su divino poder siempre manifiesto en esto. Dios había determinado que algo se cumpla y se va a cumplir sin importar que se oponga. En el caso de Jonás, él se opuso, de ahí de las orillas de Jope tomó un barco, se fue, pasó lo que tenía que pasar, estaban todos asustados hasta que él mismo habló y lo echaron al mar y ahí fue cuando el gran pez lo toma y lo lleva hasta las costas de Nínive para hacer lo que tenía que hacer. No sé yo si Jonás habrá entendido, a pesar de su negativa, habrá entendido lo que Dios quería hacer. Evidentemente Dios lo sabe todo y sabía que ese pueblo
después de la predicación de Jonás y de la advertencia, iba a volver su rostro al Dios que todo lo sabe y todo lo puede. A través de esto viene una nueva convicción sobre Pedro. La convicción esta justamente de que estaba claro para Pedro que lo que Dios limpió, realmente a partir de ese momento nadie lo puede tener o nadie lo puede llamar inmundo, nadie lo puede llamar común, nadie lo puede llamar natural. Cuando Dios interviene en la pureza, en la santificación y en la limpieza de una persona. Fíjense lo que dicen, si me acompañan al capítulo 10, versículo 28 de Hechos. Fíjense cuáles son las palabras que Pedro, esto ya lo hemos leído, pero lo vamos a refrescar. Las palabras que Pedro le manifiesta a Cornelio, le dice, entonces Pedro le dijo, ustedes saben que no es lícito, yo estoy viendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces Pedro le dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Y acá viene lo extraordinario de lo que Dios le manifiesta a Pedro y su nueva convicción, cómo automáticamente el Espíritu de Dios cambia esta convicción en Pedro, porque continúa diciendo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ustedes saben que hay una religión, hay una tradición, que hay una costumbre, que nosotros a ustedes los vemos inmundo y no deberíamos compartir. Pero Dios, realmente, y eso nos demuestra que realmente Pedro puso la palabra de Dios por encima de la religión, puso la gracia por encima de la religión, por eso habíamos puesto este nombre al estudio. Gracia o religión. Pedro puso a la palabra de Dios por encima de la tradición, por encima de la religión, cosa que lastimosamente no vemos en otras religiones, donde ponen tradición, ponen todo el ejercicio, digamos, ecuménico de las predicaciones que ellos tienen y las costumbres por encima de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lastimoso, pero sucede. Sin embargo, vemos acá que Pedro, rompiendo este viejo molde y tomando una nueva convicción, logra ver esto y declara, pero a mí Dios me ha mostrado. Qué interesante que es poder ver cómo Pedro realmente poniéndose en las manos de Dios logra entender las cosas con la rapidez que Dios necesitaba que eso sucediera. Porque tuvo la visión, se quedó pensativo, se quedó analizando, automáticamente el Espíritu le dice, vienen 3 hombres, quiero que te vayas con ellos, porque yo los he mandado, vas a hacer lo que tengas que hacer, yo te voy a inspirar, evidentemente, el Espíritu de Dios lo inspiraba para hablar, lograr la manifestación de que cuando él abrió su boca y empezó a hablar, inmediatamente el Espíritu de Dios desciende como un nuevo Pentecostés sobre la casa de Cornelio, de toda su familia, de todas sus amistades y seguramente de todos sus criados, de todas las personas que estaban ahí, y los llena y son convertidos. Entonces vemos que queda demostrado que en Jesucristo todas estas distinciones extrañas o las costumbres religiosas caen por la gracia. Recordemos que no podemos sacarle mérito al Antiguo Testamento, que tiene toda esta tradición, porque recordemos que esas tradiciones eran tipo y sombra de Jesucristo. Recuerden que necesitaba correr sangre para el perdón, que en realidad Dios no perdonaba pecados, sino que retraía su ira. Porque los becerros, porque los animales que eran presentados, eran puestos en ofrenda por el pecado del pueblo, no llegaban a cubrir los pecados de la humanidad y del pueblo.
Entonces lo único que hacía ese derramamiento de sangre y ese consumo era aplacar la ira de Dios. Entonces era importante en su momento toda esta tradición. Pero eso era tipo y sombra de Jesucristo. Ya Jesucristo hizo, cumplió con el plan de redención, cumplió con lo maravilloso de haber entregado su vida, haber sufrido, de haber entregado su vida, haber muerto y haber resucitado en gloria. Cumplió, entonces eso ya carece de efecto. Ya eso ya no es necesario. En Jesucristo Dios colma toda su necesidad y calma toda su ira y logra en Jesucristo, por medio de su sangre y su sacrificio, logra perdonarnos, justificarnos, como dice la palabra de Dios. Quería dar algún pequeño comentario acerca de eso. Cuando Jesús se presenta y es bautizado por el Espíritu Santo, cuando él antes de comenzar su ministerio, cuando Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, se me vino justo esa porción de la palabra, que es cuando él, como el cordero sacrificial, puro, es la ofrenda perfecta. Por eso es que Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Todos los otros animales eran figuras justamente de Cristo, y él es el verdadero cordero del sacrificio puro y sin mancha. Por eso es que Dios dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Dios no se complace, dice, del impío, se complace del justo. Y ninguno de nosotros es justo por nosotros mismos, sino a través de Cristo. Amén. Exactamente. Ahora, ¿ustedes saben por qué Jesucristo cumple todas las expectativas de Dios? Porque, convengamos, nosotros siempre decimos, bueno, Jesucristo, el Cordero inmolado, el que satisface para el perdón por parte del Padre. No lo hubiese podido hacer si Jesucristo no hubiese sido 100% Dios. Y tampoco lo hubiese podido hacer si no hubiese sido 100% hombre. Porque la Biblia es muy clara cuando dice que en el único que hay salvación es en Dios. Entonces, Jesucristo, al haberse encarnado, pero a la misma vez haber sido 100% Dios, logramos la salvación. Pero a su vez, la raza humana debía pagar con sangre humana. Entonces, por eso Dios lo hizo 100% hombre. Entonces ahí logramos la salvación por 100% Dios y logramos la salvación por 100% hombre. Por eso es que en el corazón del Padre Jesucristo tenía la complacencia esa, porque era perfecto. Era 100% Dios, 100% hombre. No, muchos piensan que 50% Dios, 50% no. 100% Dios, 100% hombre. Y yo puedo agregar algo más, y tenía que ser sangre inocente. Inocente, exactamente, sí. Los animales eran inocentes, iban a sacrificio, lo llevaban, no sabían por qué. Jesús era inocente de todo. ¿Por qué los animales, a pesar de la inocencia del animal, por qué los animales no alcanzaban a cubrir para perdón de pecados, sino para aplacar la ira de Dios? Porque son creación de Dios. No tan solo porque son creación de Dios, sino porque la creación, a partir de la desobediencia de Adán y Eva, fue maldita. Entonces hay lastimosamente recae sobre aún los animales inocentes, recae la maldición de la desobediencia. Toda la creación, toda la tierra, el universo completo. Vamos a concluir, ya terminamos. Vamos a concluir ahora para nosotros. ¿Qué significa todo esto? ¿En qué lo podemos contemporáneamente, cómo lo podemos mirar? Bueno, la conversión de Cornelio, un gentil, uno como nosotros, esta conversión es el evento trascendental que ocurrió en el desarrollo de la iglesia primitiva. Y su gran evidencia de que esto fue real y fue así, contundente, fue la llenura del Espíritu Santo que descendió sobre toda la casa de Cornelio y Cornelio. Entonces, esto es trascendental sobre la construcción ya de una iglesia que no tan solo contenía judíos, pueblo de Dios, sino también gentiles. Y acá viene lo particular, yo creo que
esto que sucedió en la casa de Cornelio, en mi pensamiento personal y particular, yo creo que para mí es el nacimiento oficial de la Iglesia Universal Cristiana. Ahí, en ese acto, en ese suceso, en ese derramamiento sobre gentiles, ahí comienza realmente el nacimiento de la iglesia. Ya había nacido la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, pero ahí comienza el nacimiento de la iglesia universal, que contiene hijos de Dios por pueblo de Dios y contiene hijos de Dios por gentiles. No la iglesia universal. No, esa lleva 50 años recién, esa lleva 50 años, históricamente. Así que es fundamental y es trascendental poder notar esos aspectos y nosotros saber, ¿cuándo es que nació la iglesia para nosotros, para los que somos injertados en la vid? Bueno, fue acá, en la casa de Cornelio, allí. Amén, perfecto, totalmente de acuerdo, porque allá estaban todos los judíos. Amén. En el primer derramamiento. Ahora estaban los gentiles. Amén. Qué maravilloso poder descubrir. Pero hay judíos que no creen en Dios, que no. Todavía, porque Sí. la Biblia dice que a su pueblo fue y su pueblo lo rechazó. Claro. Ahora digo yo, hablando del sacrificio del Señor y todo lo que Él hizo, ¿cómo no cuidar, como decía Pablo, esta salvación tan grande? Cuidarla, porque es maravilloso si meditamos en esta salvación. El otro día comentaba, ayer hablaba con los hermanos de allá de San Rafael y a mí el corazón todos estos días, salgo, vengo, ando sola por ahí, arde mi corazón de decir conocer al Señor, conocer a Cristo, conocerlo a Él. Y bueno, teníamos una charla con la hermana y hablamos de la gente que viene a la iglesia y vienen por la necesidad que tengan y otros por costumbre. Sí, por tradición. Por tradición. Ahora, ¿conocemos o no lo vamos a terminar de conocer nunca? Tenemos sed de conocer a este Dios grande, santo, todopoderoso. Tenemos sed de conocerlo a Él. Como decía Gustavo recién, yo personalmente, no me importan los otros. Yo personalmente quiero conocer a este Dios santo. Y de agradarle. Y de agradarle. Y de servirlo. Por Dios, ¿para qué esta vida? ¿No? Esa es mi pregunta en este tiempo. Conocer a este Dios. A Pedro le costó bastante entender todo. No queramos entender todo nosotros. Obedezcamos mejor. Porque Pedro obedeció. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera obedecido? Hubiera tratado de entender primero y después salir. Y hubiese sido una historia parecida a la de Jonás. Claro. Porque el Señor cumple lo que Él pide. De alguna manera lo hubiera... Hay un dicho popular, no bíblico por supuesto, que dice que cuando Dios da una orden hasta los demonios obedecen. Sí. Y es real eso, o sea, no hay nada, cuando Dios decide algo, no hay nada que lo detenga, no hay nada, porque esa es su soberanía, es el poder que Dios tiene para hacer. En el caso de Jonás con Nínive, era la soberanía de Dios. Soberanía, Yo decido, a ver, y cuando Dios decide quiénes somos nosotros para decir por ahí no o aquel no. Exactamente. Es importante entenderlo en el contexto en el que estamos, esta palabra que estamos viendo, ¿no? Porque lo que a nosotros nos parece que es algo que es común para todos los cristianos que dicen ser cristianos, hay gente que esta faceta de la soberanía de Dios no la ven. Creen que Dios es un servidor nuestro, que Dios tiene que Exacto, que tiene la obligación. La obligación de acudir a nuestro... Señor, ¿por qué me pasa esto? Eso lo he escuchado acá adentro. ¿Por qué me está pasando esto, Señor, si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, Señor? ¿Qué? ¿No conocemos a Dios? No. Lo traemos a nuestra estatura y a nuestra necesidad, ahí lo ponemos. Yo estuve en un tiempo en una iglesia que eran carismáticos y como tenía Juanete, me dijo la pastora de la iglesia, Dios no te responde por no tener fe.
Y le digo, bueno, le digo, ¿dónde dice eso? Que Dios no Que Dios no me sanaba porque no tenía fe. Y la miré Son fijo a los respuestas. ojos y le digo, ¿usted sabe lo que está diciendo? Le digo, Dios es soberano y Él puede sanar a quien Él quiere. O sea, gracias a Cuando Dios. quiera, como quiera, o no. Si no, no le hubiese dicho a Pablo, bástate mi gracia. O no. Y Pablo tenía un Hace unos problema días serio. atrás, Y tenía un terrible aguijón. hace unos días atrás, No era Juanete, justamente. partió con el Señor un pastor bautista que ha escrito infinidad y bueno, ha hecho un montón de seminarios y bueno, una obra tremenda y falleció con 3 años de cáncer de páncreas. Entonces cualquiera le ha dicho el caso de Julio Melgar. Le han dicho, entonces Dios no respondió porque no tiene fe. ¿Y cuánto dice estás enfermo porque sos pecador? Porque estás Otra cometiendo gente pecado. también que hablas hecho, como A es mí en me tu lo vida. dijeron. Sí. A mí me lo dijeron. Y eso hay que tener mucho cuidado porque no es así. No es. No es así, eso raya la herejía. Raya la herejía eso. Porque ponemos prácticas y palabras en boca de Dios que Dios jamás dijo. Así es. No podemos mentirle así a la gente. No podemos decir lo que nosotros creemos que Dios dice, cuando no lo dice. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos una mala costumbre y tenemos que ser realistas en esto. Cuando pensamos en qué es lo que es idolatría, cuando pensamos en para Dios qué es lo que es la idolatría, y pensamos en una estampita, pensamos en una estatua, pensamos en la iglesia católica, pensamos en el ramito, pensamos en eso. Y va más allá la idolatría, porque idolatría también es hacer en nuestro corazón y en nuestra mente un Dios conforme a mis necesidades. Y abrazar, eso es idolatría. Y la Biblia dice claramente, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso mucha gente cuando ve que lo que ellos quieren no ha sido respondido en la iglesia, se van. Y se van a una iglesia donde le digan lo que ellos quieren Claro. escuchar. Aparte, la palabra es clara cuando te habla de las enfermedades. Dice que hay pueblo enfermo, que también puede ser por el pecado. Otra enfermedad es para manifestar la gloria de Dios, Sí. la sanidad, porque dice no pecó ni los padres, nada, sino que, o sea, hay varios tipos de enfermedades. Sí dice que por el pecado o por la falta de fe, o sea, todas pueden ser. Lo que pasa es que uno no sabe la soberanía de Dios. Claro, pero ¿qué pasa? Es el resultado de la caída. Entra la enfermedad. Nosotros teníamos, antes de la desobediencia, Adán y Eva, antes de la desobediencia, tenían un cuerpo glorificado, un cuerpo que iba a vivir eternamente. Después de la desobediencia entra la muerte física, la muerte espiritual, y con eso entra las enfermedades, entra la vejez, entra todo ese tipo de cosas. Entonces es una condición, lógicamente el pecado es sinónimo de enfermedad, pero no la enfermedad específicamente de una persona puede ser porque esté en pecado, sino porque es una condición natural. La Ya. enfermedad, claro, se produce por muchas cosas. Y eso Sí. se tiene que ver. Aparte, por ejemplo, está claro que las maldiciones generacionales, hay gente que tiene cáncer y se vienen generando hasta que hay un corte. O sea, la enfermedad se manifiesta por varias instancias. Y aparte, bueno, el Señor nos hace libre de toda maldición. O sea, eso Él lo corta cuando nosotros, cuando Cristo toma nuestra vida, porque en realidad nosotros no aceptamos a Cristo, no aceptamos. el Totalmente. pastor Jorge predicó el otro día acerca de las enfermedades generacionales, las maldiciones. Habló acerca de eso. Sí, las puede cortar, pero si yo no tomo la decisión, voy a Así seguir es. con la misma. Mucha gente eso No, piensa, no sé con si el no. bautismo, ya. No. Perdón, pero yo tengo una manera muy particular de pensar al respecto. Yo soy justificado. ¿Sí? Yo acepto. Jesucristo me acepta, como dijo acertadamente Marcelo. Jesucristo me acepta y me justifica. Entonces, ese poder que se manifiesta en la justificación rompe todo. Sí, porque naciste. Rompe. Claro, hay una renovación de la mente, del espíritu. Entonces rompe todo. Rompe inclusive con el pecado, me limpia, me lava, rompe con las cosas generacionales. La palabra dice, yo digo lo que dice la palabra. Pero que eso no es una cuestión de convicción, es una cuestión que es un hecho. Es un hecho. Claro,
pero a lo mejor yo repito una oración de memoria, pero mi corazón no hace. Bueno, esos son los cabritos que van a la iglesia, no las ovejas. Eso es otra cosa. Ahora volviendo, y me quedé con esto, y con esto terminamos. ¿Cómo nos creó el Señor? ¿No es cierto? Como decía, Adán y Eva tenían un cuerpo glorificado. A ese estado vamos a volver nosotros después que Jesucristo haya levantado su iglesia, la tenga y venga el juicio, ¿no es cierto? Venga la gran tribulación, purifique el mundo y los que quedaron con uñas y dientes pueden llegar a defender, ¿no? La salvación en ese tiempo. Difícil porque no va a haber Espíritu Santo. No va a haber Espíritu, vamos a ver qué pasa. Pero vamos a volver a ese estado, porque va a purificar todo, vamos a volver a ese tiempo de la creación, como Dios lo creó. Amén. Cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Cuando termina el Apocalipsis, ¿realmente el reino es en la tierra? Va a ser. Sí, ¿no? Sí, lo dice la palabra. Claro. Amén. Y va a descender el cielo. Que es en la tierra. Sí. Claro, porque muchos se burlan de los testigos de Jehová que ya la tienen clara, ¿no? Sí, Pero, ya la tienen y clara. realmente sí. Lo que pasa es que lo que hace eso es justamente, Dios quita, en ese acto, quita la maldición sobre la creación. Porque en Adán y Eva fue maldita el ser humano y toda la creación. No hablo únicamente del planeta Tierra, toda la creación, el universo completo. Entonces lo que hace Dios es restaurar quita la maldición, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Amén, hermanos. Podríamos traernos el mate y seguir hasta no sé cuándo, pero hasta acá llegamos. Una cosita más con respecto a la enfermedad y lo que para su gloria y todo eso. Fue el caso, tenemos el caso puntual y tremendo de Lázaro. Lázaro murió para la gloria de Dios, o por la gloria de Dios. Porque eso fue lo que dijo Jesús antes de que le corrieran la piedra. Dijo, Padre, tú sabes que esto ha sucedido para tu gloria. Por eso Jesús esperó 4 días para llegar. Hay toda una historia ahí, porque ellos pensaban que durante 3 días el alma seguía dando vueltas a los alrededores. Entonces dijo, elevó la oración al Padre y dijo, Padre, tú sabes que esto sucede para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado. Lázaro, levántate y ven fuera. Así es la soberanía de Dios y el poder de Dios manifestado. Amén.